Es importante la iglesia. ¿Cómo descubrimos nosotros una persona que no venga de Dios? ¿Está atacando la iglesia? ¿Está destruyendo la iglesia? ¿Está en contra de Dios? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El que esté en contra de la iglesia está en contra de Jesucristo. Está persiguiendo a Jesucristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. A Dios la gloria en la iglesia. En Cristo. No, otra vez, repita. A Dios la gloria. A Dios. La a gloria. Dios cuya fuerza actúa en nosotros y puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús. ¿Ve cómo une la iglesia con Cristo? La iglesia es el cuerpo y Cristo es. A Dios se le da la gloria en el cuerpo completo, cuerpo y cabeza, todo. El Cristo total. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Doctrina protestante. A Dios se le da la gloria no en la iglesia, basta Cristo, solo Cristo. ¿Por qué San Pablo dijo otra cosa? San Pablo dijo, no solo Cristo, a Dios la gloria en la iglesia y en Cristo. Dos, la cabeza y el cuerpo. Si la cabeza es importante, el cuerpo también. Para San Pablo no puede existir una persona que ame a Cristo y odie a la iglesia. No puede existir eso. Tiene que haber una persona que ame a Cristo y ame a la iglesia, porque es su cuerpo. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Esa es la doctrina de la iglesia católica. Y luego, escuche, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? La mentalidad de Pablo. ¿Hasta cuándo se le da la gloria a Dios en la iglesia? ¿Hasta que venga Martín Lutero? No, vamos a ver hasta cuándo, dale. Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Y saben qué significa amén? Así es, será. Gústele a quien le guste o a quien no le guste. ¿Qué vamos a hacer? Así es y así será. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Nunca habrá, ya después que viene Cristo, nunca habrá una persona, un cristiano que le pueda dar la gloria a Dios que no sea en la iglesia. ¿No? La gloria se le da a Dios en la iglesia, porque la iglesia estaba en el plan de Dios, estaba desde antes de la creación del mundo y ya Dios tenía el plan, según dice Pablo, y a él se le manifestó, se le reveló ese plan de salvación. Como Dios quiere salvar al mundo entero, porque en la iglesia está la plenitud de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, y a Dios se le da la gloria en la iglesia. En esa iglesia yo quiero pertenecer, yo quiero vivir, yo quiero morir, porque ahí es donde le doy la iglesia, la gloria a Dios. Ahora, si esa iglesia ya existe, ¿qué tengo que hacer yo? Descubrir cuál es esa iglesia que viene de Jesucristo. Porque ya, mire, Pablo dice, a Dios la gloria en la iglesia, ya existe la iglesia. Pablo persigue a la iglesia, ya la iglesia existe. Lo único que yo tengo que hacer es descubrir cuál es la iglesia que viene de Jesucristo, más nada. Porque ya sabemos que hay una iglesia. Tantas iglesias que hay. Y todas dicen que vienen de Jesucristo. La persona inteligente busca el origen. Dice, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la que viene de Jesucristo? Esa es la verdadera. Todos sabemos quién fue el padre de los protestantes, Martín Lutero. Sabemos desde cuándo nació este grupo de sectas. Ajá. Entonces, si Jesucristo se le da la gloria en la iglesia, yo no puedo estar en contra de esa iglesia. No puedo. Porque si estoy en contra de esa iglesia, estoy persiguiendo al mismo Jesucristo y eso es un gran pecado, un gran error. San Pablo, ¿se acuerda la mentalidad? Estamos leyendo la mentalidad de Pablo, que lo expresó en la Sagrada Escritura. San Pablo va a decir que hay personas que están en contra de la iglesia. Sí, incluso va a decir que él mismo estuvo en contra de la iglesia. Pero San Pablo va a mostrar que eso es un gran error, un gran pecado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8, nos va a mostrar el pensamiento de San Pablo. ¿Qué pasa con la persona que persigue a la iglesia? Que no acepta a la iglesia, que está en contra de la iglesia, que quiere destruir a la iglesia. ¿Se acuerda que él era uno de esos? Bueno, por eso él puede decirlo con propiedad. Se convirtió. Vamos a ver la conversión de Pablo. Y dice en su testimonio, ¿qué hacía él? Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto. Se le apareció, ¿se acuerda que fue camino a Damasco? ¿Se acuerdan? Hechos 9, donde se le apareció camino a Damasco. Se me apareció también a mí. Dale otra vez. Se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto. Iba a decir al aborto. Observe, San Pablo se está comparando con un aborto. ¿Sabe qué es un aborto? Alguien que muere antes de nacer. Desde antes de nacer ya está muerto. ¿Por qué una persona desde antes de nacer ya está muerto? Dice Pablo que él era eso. Antes de nacer ya estaba muerto. ¿Por qué? Dale. Porque yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué es el último de los apóstoles? Siga. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Seguro que Pablo mató a la mamá. Porque cometió un pecado mucho bravo. Ya desde el vientre de la madre está muerto. Es el último de los apóstoles. Ni siquiera merece ser llamado apóstol. Seguro. O a lo mejor bailaba pegado. Porque es un pecado mucho grave. Mire, Pablo tenía un pecado que los protestantes no consideran pecado. Los protestantes dicen pecado tomar licor, el pecado matar, el pecado robar, pero no saben que hay otro pecado que es grave como matar y robar. Escúchelo. ¿Cuál es el pecado que Pablo cometió? Dale. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Perseguir a la... Dios tiene una iglesia, porque si no, ¿cómo Pablo la perseguía? Perseguí a la iglesia de Dios. No dice perseguí a las, plural. Dios sí tiene una iglesia, una sola. Porque hay tantas, porque hay muchos que le hacen la competencia a Cristo. Pero Dios tiene una iglesia. Y Pablo dice, yo perseguí a la iglesia de Dios. Y el que persigue a la iglesia de Dios ya está muerto antes de nacer. Se lo traduzco en castellano. Las sectas están muertas antes de nacer. Pero yo las veo, sí, usted las ve, pero espiritualmente muertas. Todo el que persigue a la iglesia de Dios está muerto antes de nacer. No merece ser apóstol. Ustedes entonces ven que los protestantes no reconocen ese pecado. La iglesia llama ese pecado herejía o apostasía. Eso es un pecado grave, de los cuales los protestantes nunca creen tener y nunca se confiesan de ese pecado. Y creen que eso es normal. Y ustedes ven en Estados Unidos y en otras partes cómo nace cada día más sectas, más sectas, más sectas. Y dicen, eso es lo mismo, eso es normal, eso no es malo. ¿No es malo? No, no es malo porque con la Biblia y el mismo Dios. Claro que sí es malo porque está dividiendo el cuerpo de Cristo. Está destruyendo el cuerpo de Cristo. Está persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Ahora, observen. Los católicos estamos actuando como Pablo después de la conversión. Los protestantes, como Pablo, antes de la conversión. ¿Cómo era Pablo antes de la conversión? Un protestante. Sí, creía en Dios, como los protestantes. Tenían un celo por las cosas de Dios tan grande que odiaban a la iglesia de Jesucristo. Eso le pasó a Pablo. Es exactamente, Pablo antes de convertirse, es el retrato clarito de las sectas protestantes que persiguen la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad, donde está la sabiduría de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Y Pablo entonces nos lo demuestra con su palabra. Yo soy el último de los apóstoles, no soy digno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Jesucristo. Hermano separado que me escucha,
¿Usted persigue la iglesia de Jesucristo? Asegúrese. Un dato. Busque si su iglesia viene desde Jesucristo o nació después de Martín Lutero. Listo. Con eso usted se puede comprobar si usted persigue la iglesia de Jesucristo o no persigue la iglesia de Jesucristo. Ahí usted está claro. Basta con que usted examine en su inteligencia. ¿Para qué le dio Dios la inteligencia? Ah, no, pero es que allí se alaba, aquí se alaba, allá se canta, aquí se canta. Eso es lo mismo. Miren, hermano, le voy a demostrar con sencillez que no es lo mismo. Le voy a quitar la máscara. Le voy a quitar la máscara a los protestantes porque usted se dé cuenta. Primera mentira, dice, es el mismo Dios. Segunda mentira, es la misma Biblia. Le voy a demostrar que no es la misma Biblia. Y para algunos no es el mismo Dios. Se lo voy a demostrar. A ver, me dijo un protestante, claro que sí es la misma Biblia. Le dije, no. Imagínense, un ejemplo. Imagínense, a ver, esta niña, aquí tenemos esta niña. Esta niña, imagínense que esta niña tiene $73. Y yo tengo $66. ¿Sí? 66. Entonces, ella tiene sus dólares ahí, ella los puso aquí, y yo puse los dólares míos al lado de los de ella. Ella tiene 73, yo tengo 66. Y yo le digo a niña, agarre usted los míos y yo agarro los suyos, porque eso es lo mismo. Eso es lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? La estoy engañando y la estoy robando. Una persona inteligente dice, no, no es lo mismo.